Pues vamos a entrar ya en materia, vamos a platicar con el director de análisis de Vector Casa de Bolsa, Rodolfo Navarrete, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? La inversión fija bruta de México cayó 0.12% mensual durante el mes de noviembre del año pasado, afectada por la disminución en el componente de la construcción. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen en este arranque del año? Un arranque pues flojo, ya lo vimos en el dato del PIB, y bueno, pues lo desafortunado es que no se ven incentivos para que la economía pues salga de su letargo. Efectivamente, en primera instancia, pues hay que notar, esta es una cifra todavía bastante atrasada, corresponde al mes de noviembre, y pues ya tenemos datos del PIB del cuarto trimestre del año pasado, y lo que nos reportó es una caída por segunda ocasión consecutiva del PIB con respecto al trimestre anterior. Entonces, lo único que está haciendo la cifra de la inversión bruta fija es reflejando lo que ya conocíamos en alguna medida con las cifras del PIB. La economía ha entrado en una recesión. Es probable que esto genere un efecto de arrastre hacia el inicio del presente año, y pues la inversión no va a ser una variable que acompañe un proceso de recuperación económica. Al contrario, se está desacelerando poco a poco, lo cual es preocupante, digamos, con una perspectiva sobre todo de mediano plazo. Sí, es preocupante, Rodolfo. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Cómo ¿Qué explicar, tal, Rogelio? cómo explicar, Rodolfo, esta caída en la inversión que, como tú dices, pues parece que se va a continuar debilitando? Se explica fundamentalmente por dos factores. Uno es el hecho mismo de que la economía se está desacelerando. Si la economía se desacelera, si los empresarios observan que la probabilidad de vender sus productos es relativamente baja, entonces no invierten, esperan tiempos mejores. Sí, Entonces, uno es ese hecho, no hay señales claras de una recuperación importante de la economía mexicana. Eh, y la segunda es el hecho de que pues muy probablemente están esperando políticas, sobre todo monetarias, no favorables al crédito, y obviamente a la posibilidad de que puedan aumentar la inversión, ¿no? La inversión depende en última instancia del comportamiento de la tasa de interés real, sí. y como tú sabes, la tasa de interés pues ha venido subiendo, y la real en menos proporción, pero también está subiendo. ¿Cuáles serían pues los incentivos que pudiéramos tener a la mano que no escaparan pues al control gubernamental, como son factores externos que están influyendo, que pudieran en un momento dado estimular la reactivación económica? En términos de la inversión privada pues no está dando muestras de generar una recuperación por sí sola. Y como te acabo de señalar, tampoco la política económica la va a apoyar, ¿no? La perspectiva de las tasas de interés en México y en todo el mundo es a seguir subiendo. En consecuencia, en la medida en que vayan subiendo las tasas de interés, es menos atractivo solicitar créditos para invertir, ¿no? Entonces, por ese Sí. lado no viene. Eh, el poder crecer en términos macroeconómicos implicaría fundamentalmente de la inversión pública. La inversión pública no depende fundamentalmente del comportamiento de las tasas de interés, depende de la voluntad política del gobierno, y tendrían pues que hacer o mandar señales en el sentido de que van a invertir, para así poder arrastrar al sector privado. Lamentablemente pues parece que ese tampoco es el escenario, ¿no? El manejo fiscal en México se ha caracterizado fundamentalmente por tratar de asegurar la estabilidad macroeconómica,
pero no quiere jugar el papel keynesiano de generador de demanda efectiva para provocar el crecimiento, ¿no? Sí. Entonces tampoco viene por ahí. Yo lo que diría, el crecimiento de corto plazo va a depender fundamentalmente de la recuperación del sector automotriz. Como saben, se ha visto muy afectado por el desabasto de semiconductores. Podría recuperarse, yo diría, relativamente fuerte en el corto plazo si es que el abasto de semiconductores se restablece. Pero el crecimiento de mediano plazo sí está un poco afectado porque la inversión justamente no está creciendo, Sí. ¿no? En este contexto, Rodolfo, ¿cuál es el estimado que tienen en Vector para el Producto Interno Bruto para todo el año? Bueno, en realidad nosotros estamos en el rango alto de las expectativas. Creemos que la economía podría crecer este año en 3.4%. ¿Tanto? Sí. Sí, sí. Y como te digo, fundamentalmente es esta idea que te acabo de señalar. Efectivamente, en el primer semestre muy probablemente el efecto de arrastre de la recesión del segundo semestre del año pasado va a afectar el comportamiento económico, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero en el segundo semestre podría haber una recuperación interesante a consecuencia de la recuperación de la producción automotriz, ¿no? El problema automotriz en México es un problema de oferta, no de demanda. Eso lo que quiere decir es lo siguiente: en la medida en que se restablezca el abastecimiento de semiconductores, los productores de automóviles aumentarán la producción, la oferta de Sí. automóviles hasta alcanzar la demanda, porque la demanda existe. ¿Ya? No es como en las crisis anteriores, lo que caía era la demanda de bienes y servicios. Y es un problema restablecer la demanda. Reanimarla es muy difícil. Pero en este caso la demanda existe. Lo que ha caído es la oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay semiconductores. ¿Te das cuenta? Entonces, a la medida en que se restablezca la producción o el abasto de semiconductores, entonces la producción va a aumentar inmediatamente y va a cazar a la demanda, y eso generaría un crecimiento, como te digo, relativamente interesante en el segundo semestre, que además tendría la ventaja de una base de comparación baja que representó el segundo semestre del año pasado, ¿no? Ese es básicamente el argumento que utilizamos en nuestra estimación del crecimiento para este año. Oye, Rodolfo, pero nada que ver esa estimación de ustedes, dijiste 3.4%, ¿verdad? Sí. Nada que ver con el 4 y hasta el 5% que está diciendo el presidente López Obrador, que por obra y Espíritu Santo del optimismo vamos a alcanzar. Sí, sí, es muy, muy, muy diferente. Este crecimiento yo creo que sería de corto plazo, y es simplemente por el siguiente hecho de que el Producto Nacional está por debajo del potencial. Entonces lo único que vamos a hacer es tratar de alcanzar el potencial. Pero de ahí en adelante, para seguir creciendo, el potencial, el producto potencial tiene que crecer, vale decir, la inversión tiene que crecer, ¿no? Si no crece la inversión a tasas relativamente altas, el crecimiento futuro no se va a dar. Entonces, para que haya mayor producción, la planta productiva de este país tiene que crecer. En otras palabras, tiene que aumentar la inversión, y eso generará mayor crecimiento. Pero si la planta productiva no aumenta, pues no vamos a crecer. Lo que está sucediendo, lo que nosotros estamos viendo este año, por ejemplo, es simplemente que la planta productiva del país está dada, pero no se está utilizando plenamente, ¿no? Entonces, ¿podemos crecer dentro de la planta productiva actual? Sí podemos crecer en el corto plazo. Hacia el futuro tendríamos que ampliar la capacidad de planta, y para aumentar la capacidad de planta hay que invertir. Bien. Y lo que estamos viendo es que la inversión en realidad está avanzando, pero muy lentamente. Pues Rodolfo Navarrete, director de análisis de Vector Casa de Bolsa, un gusto haber platicado contigo. Muchas gracias por la entrevista.
No, el gusto ha sido mío y gusto de saludarlos también. Igualmente.